¿Qué tal? Espero que se vea bien. Si no llegan a poder ver la presentación, les pido que nos avisen en el chat y revisamos. Bueno, mi nombre es Miguel Quiscurno. eh, Trabajo en la Gerencia de Tecnología y Desarrollo de Practia. Soy responsable de las líneas de servicio que tienen que ver con integración, RPA y ciencia de datos. La idea de esta charla es dar una introducción a las arquitecturas MASA, Mesh Application and Service Architecture. Y antes de eso vamos a hacer un breve repaso histórico sobre algunos temas de arquitectura, especialmente breve porque la verdad es que todo el recorrido histórico de nuestra disciplina es algo pequeño, es efímero al lado de otras disciplinas. Y luego vamos a comentar algunos conceptos más de base que tienen que ver con APIs y microservicios. Esto principalmente para nivelar conocimientos para todos aquellos que por ahí no están tan familiarizados con estos términos, pero que son importantes para el resto de la charla. Y luego sí, vamos a caracterizar las arquitecturas MASA, que son para qué sirven, y al final de la charla va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Así que si tienen dudas durante la sesión, pueden ir dejándolas ahí y vamos a tratar de recorrerlas todas al final. Desde ya, si tienen dudas o feedback o comentarios posteriores a la charla, me pueden contactar por mail a mxcurno@practia.global o por LinkedIn. Así que, bueno, ahora arrancamos con la charla. Bueno, arrancamos por los años 70, nos fuimos unas décadas para atrás. En esa época las aplicaciones de esa época, mejor dicho, se las denomina monolitos, porque básicamente eran construidas como un todo indivisible, todo adentro de un mismo paquete, la lógica de negocios, los datos, lo que tiene que ver con interfaz de usuario o UX, como lo conocemos ahora, User Experience. Luego en los 80, momento en el que en Estados Unidos comenzó a popularizarse el uso de PCs de escritorio, como las conocemos hoy, se empezaron a pensar las aplicaciones con algunos niveles más de abstracción. Arrancamos por las arquitecturas de dos capas, también conocidas como cliente-servidor. Seguramente todos los presentes hayan alguna vez visto alguna aplicación cliente-servidor, típicamente un cliente desktop que se instala y una base de datos en algún lado externo a la PC, donde residen los datos de la aplicación. Eso tenía bastantes complicaciones, no es el objeto de esta charla comparar las distintas capas, así que las vamos a saltear. Pero luego esa lógica de separación de capas se fue incrementando, se mantuvo. Pasamos a aplicaciones de 3 capas. Ahora en lo que es el UX, hay el UX y los datos, hay un middleware en el medio. Entonces ya no tenemos 2 bloques, sino 3. El middleware tiene mucha lógica, generalmente la lógica de negocios. Y ahí no termina, digamos. Esto ya llegando más cerca a nuestro época, a nuestro tiempo, nacieron lo que se llaman las arquitecturas SOA, Service Oriented Architecture. En estas arquitecturas las aplicaciones exponen servicios de alguna manera, después vamos a charlar un poco cómo se exponen los servicios, pero para completar una funcionalidad entera, lo que hace falta es componer esos servicios. Entonces uno ejecuta una serie de servicios siguiendo algún determinado orden, en algunos casos, en otros no necesariamente, y esa composición de ejecuciones de servicios se da con una pieza que es clave en este tipo de arquitecturas, que es el Service Bus, que es el encargado de orquestar toda esa comunicación.
Eso tuvo mucho auge en los 2000. Hoy sigue habiendo un montón de empresas que tienen arquitecturas de estas características. Pero luego, con el auge y la explosión de Internet, empezaron a surgir lo que se llamaron o se llaman Web Scale SOA, que básicamente son arquitecturas SOA llevadas a al máximo de capacidad. Tienen que atender millones o cientos de millones de clientes y requests en periodos de tiempo muy corto. Casos de esto, ustedes se imaginarán Netflix, Spotify, Amazon, Uber, Twitter, no sé, las nuevas .com, digamos, ¿no? Son empresas digitales que básicamente tienen cientos de millones de clientes. Entonces, estas empresas en muchos casos terminaron yendo a un esquema muy parecido, terminaron convergiendo a un tipo de arquitectura que en ese momento era medio difícil de caracterizar, que luego terminó llamándose arquitectura de microservicios. Eso vamos a hablar en un momentito. Entonces, esto, bueno, hoy ha evolucionado notablemente. Hoy tenemos muchísima más capacidad de cómputo y capacidad técnica y herramientas y frameworks y productos para soportar este tipo de sistemas que por ahí hace 50 años no existían, ¿no? Pero solo para redondear el tema del timeline, a mí me gustaría comentarles que casi todas las herramientas y lenguaje de programación que nosotros usamos hoy para construir este tipo de arquitecturas, más allá de que hay herramientas y frameworks nuevos y demás, la gran mayoría de los lenguajes de programación que usamos ya cumplieron la mayoría de edad y hasta pueden votar, les diría. O sea, por poner algunos ejemplos nada más, .NET es del 2002, PHP es del 95, Ruby es del 95, JavaScript es del 95, Java es del 95, Python es del 89. O sea, son todos lenguajes ya muy establecidos sobre los cuales se montan la mayoría de los frameworks y herramientas que más nuevos, digamos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a charlar un poquito de qué es un microservicio. Yo la verdad no creo que haya una definición 100% aceptada sobre qué es una arquitectura de microservicios, pero hay ideas, ¿no? Nosotros en general en práctica nos sentimos a gusto con esta definición de Sam Newman, que es un autor que escribe sobre temas de arquitecturas de software, bastante recomendable además, que es la siguiente. Los microservicios son pequeños servicios autónomos que trabajan juntos. Ahora en un ratito vamos a hablar de la parte de pequeños dentro de la definición esta. Por ahora me concentro en lo que es autónomos. O sea, que sean autónomos, ¿qué significa? Bueno, tiene varias implicancias. Por un lado, no dependen unos de otros para funcionar. ¿Está bien? Aunque esto es relativo, porque para ejecutar un workflow completo normalmente se requiere componer varios microservicios, pero no dependen unos de otros. Si falla uno, no debería arrastrar a todo el sistema. Esta propiedad se la llama resiliencia. Entonces supongamos que tenemos una aplicación web tradicional y falla la base de datos, bueno, se cae todo el sistema. Digamos, nada funciona si no tenemos la base de datos. Ese es un punto de falla clave. En cambio, en una arquitectura orientada a microservicios, cada microservicio es autosuficiente, es completo, es autónomo, entonces tiene su propia base de datos, se ejecuta dentro de su propio contenedor y si falla la base de datos de ese microservicio, por ahí falla ese microservicio, pero no falla el resto del sistema. ¿Está bien? Por ahí funciona de manera limitada, pero no hace crashear todo el sistema. Otra característica relacionada con esta autonomía es que son débilmente acoplados o deberían ser débilmente acoplados. Ahí veo que hay gente que no se escucha, que no escucha. ¿Ahora están pudiendo escuchar?
Espero unos segundos. ¿Escuchan ahí? ¿Se escucha? Bueno, espero que escuchen, ¿no? A ver, ahora. Ahí estoy preguntando porque hay gente que está diciendo que no escucha. Bueno, mientras sigo. Entonces, son débilmente acoplados, o deberían ser débilmente acoplados. Estoy teniendo respuestas. Bueno, continúo. Otra característica muy importante es que se despliegan independientemente. Yo diría que esta es la más fundamental de todas las características. Y es lo que hace a los microservicios geniales, digamos. En una aplicación tradicional, si yo cambio un pedazo pequeño del código, implica que hay que desplegar un paquete mucho más grande en general. Y al estar todo acoplado y todo relacionado muy a nivel interno, hace que yo tenga que desplegar un bodoque gigante cuando yo por ahí hice un cambio en una clase. En cambio esto en los microservicios no pasa. Lo cual también facilita el testing, porque si yo tengo que testear un cambio en un microservicio, el testing que tengo que hacer es muy acotado. A ver, ahí sí me contestaron. Nicolás no escucha, Claudio sí. Así que voy a asumir que es un problema más de Nicolás que de Claudio, con lo cual espero que el resto escuchen. Perdón, Nicolás, no tengo mucha forma de resolver esto, así que voy a continuar. Entonces, típicamente son hosteados independientemente, o sea, cada servicio se despliega en un container o en un servidor con el runtime que necesita para ejecutar y no comparte recursos con otros servicios. Esto hace que uno pueda escalarlos independientemente. O sea, si durante un periodo de tiempo yo espero una carga muy alta en alguna funcionalidad específica de mi arquitectura, entonces incremento los servidores o los containers para esos microservicios que implementan esa funcionalidad. No necesariamente tienen que componerse por el mismo stack tecnológico. Esto es importante para destacar. O sea, yo puedo tener un conjunto de servicios escritos en Java y otro en .NET o PHP o Python o lo que quiera. Bien. Entonces, lo otro que cada microservicio es una parte fundamental de un todo y muchas veces requieren integración entre sí mismos y con otros componentes para que dan soporte a toda la ejecución. Entonces, es necesario para ejecutar una funcionalidad, es necesario componer varios servicios, pero a diferencia de lo que es SOA tradicional, donde los servicios son coordinados con un bus o un BPM en algunos casos, aunque lo típico es el bus, en este caso no hay un bus, o sea, es coordinado. La ejecución es más bien una coreografía, digamos, entre distintos servicios y cada uno tiene su inteligencia, no hay una cañería inteligente, ¿no? Y lo otro que habíamos hablado es de que eran pequeños. La verdad es que hay que ver a qué uno llama pequeño. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. No necesariamente son tan feos como esta hormiga, pero el tamaño es relativo.
digamos, el tamaño no es una medida absoluta, ¿está bien? Especialmente en software, digamos, para muchos algo chico es algo que se hace en un par de días o un par de semanas, mientras que para otros por ahí es un par de meses, qué sé yo. Alguna heurística que tiran por ahí gente con experiencia en estos temas es que, chico, el tamaño de un microservicio es algo que yo pueda hacer una reingeniería en un par de semanas. ¿Está bien? En algunos lugares se lee sobre los two pizza teams, que son básicamente el tamaño del equipo que lo tiene que desarrollar y soportar, tiene que poder almorzar con 2 pizzas de esas norteamericanas. ¿Vieron? Esas grandes, bien finitas. La heurística no dice mucho acerca de qué son las pizzas, si de mozzarella, de napolitana o qué. La verdad es que se ven casos muy, muy variados. O sea, yo he visto en algún caso que para construir un microservicio de pagos en una tecnología no de las que uno elegiría, digamos, para construir estos microservicios, tuvieron un equipo de 6 personas trabajando durante 1 año y medio, y eso para mí no es chico, digamos. Eso para mí me parece más grande. De hecho, digamos, está en el orden de la imagen esta que figura en el gráfico nuestro, la celeste, Piston Star, que es monstruosa si uno la compara con el Sol, que es el puntito más chiquitito que se ve en ese gráfico. Pero también he visto casos donde se intenta hacer un microservicio por cada funcionalidad y eso termina siendo un caos, digamos. No creo que ningún extremo sea bueno. Ahora en un ratito vamos a hablar un poco de multigranularidad y en ese tema volvemos a tocar un poco el tamaño de los servicios, pero en general diría que hay que usar el sentido común. O sea, si nosotros fomentamos la innovación y queremos permitir que los equipos seleccionen sus stacks tecnológicos y pensamos que una inversión de un mes de un equipo probando algo nuevo que puede fallar es aceptable, bueno, entonces, digamos, pequeño es eso, es ese mes de ese equipo. Si la elección fue mala, las decisiones tecnológicas fueron malas, y bueno, perdimos un mes, no perdimos 1 año o 2 años, que es lo que uno pierde habitualmente cuando tiene que desarrollar algo más grande, un monolito desde cero. Entonces, digamos, que sean pequeños y que sean autónomos y que trabajen juntos, no necesariamente es algo simple. Fíjense, acá vemos el mapa de microservicios de Amazon en la nube que saqué de alguna. Y como se ve, hay cientos, miles, cada una de esas cajitas es un microservicio. La verdad que no sé cuánto hay ahí, no sé si se pueden contar. Miles, probablemente. Imagínense la infraestructura que se requiere para mantenerlo funcionando, los equipos que se requieren para soportarlo. O sea, estamos hablando de Amazon, ¿no? Es un monstruo, es una de estas aplicaciones que tiene, o de estas compañías que tiene cientos de millones de clientes y transacciones. ¿Está bien? Imagínense la complejidad que tiene hacer despliegues, hacer un test de regresión ahí. ¿Habrá alguien que tenga el mapa completo en la cabeza, que conozca funcionalmente cómo se comporta todo esto? Yo estimo que no. Entonces, las arquitecturas de microservicios son realmente muy complejas y requieren un montón de infraestructura para funcionar apropiadamente. En algunos casos, overhead, ¿no? Así que no aplican en todos los casos. De hecho, hay muchos casos en los que no aplican, que no tienen sentido, la inversión, el esfuerzo. Y hay una ley, le llaman un dicho, la ley de Conway, que dice que cualquier organización que diseña sistemas va a producir diseños
cuya estructura es una copia de su estructura organizacional. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos, y eso se cumple bastante seguido, entonces si nosotros tomamos eso como cierto, vemos que en realidad para hacer este tipo de arquitecturas se necesita otro tipo de organización de las que estamos acostumbrados. Pero bueno, por el momento no hablamos más de microservicios, vamos a hablar unos minutitos de APIs. ¿Está bien? Las APIs son un concepto viejo en realidad, de hace décadas. En su momento se refería a ciertos métodos que permitían ejecutar llamadas remotas a algún procedimiento externo y permitían empaquetar software para usarlo desde otros componentes. ¿Está bien? Application Programming Interface es eso, es una interfaz para llamar, invocar algún método, algún componente, alguna librería, algo. El concepto más moderno de APIs, el que se entiende hoy por APIs, es más nuevito, digamos, viene de allá por el 2000 y es bastante distinto. ¿Está bien? Sigue siendo una interfaz que entre una pieza de software y el mundo exterior, eso no cambió, aunque en este caso la API expone, lo que la API expone es un servicio, ¿está bien? Y entonces la API representa el protocolo que hay que cumplir para usar ese servicio, los datos con los que hay que llamarlo, sus formatos, las validaciones que acepta, lo que devuelve. Pero las APIs hoy son mucho más que eso, son como la puerta de entrada y salida al mundo exterior. Vuelvo a hablar de Facebook un segundito, solo por citar uno, digamos, Facebook expone una API con métodos para integrarse con ellos, por ejemplo, para usarlo como autenticador. Entonces, hay muchísimos proyectos, aplicaciones y software dando vuelta por el mundo hoy que usan esa API para hacer su trabajo, para permitir autenticarse a una aplicación. Imaginemos qué pasa si cambia eso de un día para otro, no sé, le agregan un parámetro, por ahí no es tan grave, le sacan un parámetro. Y bueno, se rompe todo. Entonces Facebook no puede cambiar su API tan alegremente, hay un montón de mecanismos bastante complejos para hacer esas modificaciones en las APIs. Pero muchas veces las APIs permiten a las empresas generar ingresos ahí donde no había revenue, digamos, monetizando básicamente las APIs, porque las APIs representan, eh, eh, digamos, assets importantes de las empresas. Te pueden permitir acceder a datos, te pueden permitir ejecutar alguna transacción, te pueden permitir un montón de cosas. Imaginemos una empresa automotriz que cada vez que vende un auto, además de dar de alta la venta de sus sistemas, dar de alta la venta en sus sistemas, tiene que contactarse con la empresa aseguradora para contratar un seguro para dicho auto, y eso es un proceso manual, porque el usuario que está creando la venta tiene que parar de hacer eso, llamar, conectarse con alguien, con un asegurador, con un agente y sacar el seguro. Y eso, digamos, lleva tiempo, lleva una operatoria bastante ardua. También ahora supongamos que la API de seguros le provee una API a la empresa automotriz. En ese caso, el seguro lo puede sacar directamente en la aplicación de la automotriz, invocando a la API de la empresa de seguros. Entonces, es un win-win-win, o sea, gana el cliente, más rápido, más ágil, más fluido el trámite, gana la automotriz, porque, de nuevo, deja contento al cliente, no invierte tiempo y esfuerzo en un proceso que no le aporta nada, y gana la empresa de seguros porque se asegura cierto revenue. ¿Está bien? Entonces, las APIs han evolucionado mucho, muchísimo en este tiempo. Hoy son componentes críticos de las organizaciones y de su estrategia digital. O sea, no hay transformación digital sin APIs. Es por eso que hay software específico para gestionarlas, para gobernar su ciclo de vida. Después vamos a charlar un poquitito también sobre eso. Pero ahora vamos a hablar de arquitecturas mesh. Voy a tomarme un segundito más para ver las preguntas, a ver si
si hay más comentarios. Por ahora no tengo más comentarios. Bien, bueno. Seguimos entonces. Entonces, hablábamos de transformación digital, del auge que estamos viendo, se lee, se escucha, se ve en todas las conferencias del mundo. Es algo que mueve mucho, que el mercado mueve mucho. Entonces, las empresas se ven presionadas para empezar a digitalizar sus procesos, sus herramientas, sus experiencias de usuario, digamos, en general. Se espera de las compañías que aumenten su presencia digital. Obviamente hay casos, de nuevo, como Spotify, Facebook y otros que nacieron digitales, pero hay muchas otras que se van digitalizando en el camino. Ejemplo, los bancos. Cada vez menos uno tiene que ir al banco y cada vez más uno hace sus trámites por otros medios, home banking, celular, teléfono. Esta slide yo la pensé antes de ver hoy las noticias, pero bueno, no voy a hacer mención a eso. Hay mucha gente aún que requiere presencia en el banco, está clarísimo, pero también está claro que las nuevas generaciones cada vez menos quieren ir a los bancos, ¿no? Entonces, digitalizarse lleva su esfuerzo, lleva su tiempo, no es algo que se pueda hacer en el corto plazo, requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. No siempre existe la posibilidad de migrar los monolitos para atender a las necesidades de digitalización que pueden ser muy genuinas y que normalmente vienen por el lado del negocio, por el lado de encontrar flujos de revenue nuevos, digamos, o de optimizar la operatoria para ahorrar costos. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, siguiendo con el hilo de los bancos, hoy los bancos tradicionales se enfrentan no solo con bancos digitales, hoy tenemos en Argentina 2 o 3, me viene a la cabeza Brubank, pero digamos, hay otros. Eh, y sino también con las fintechs, que son empresas normalmente mucho más ágiles, mucho más rápidas para sacar productos, más innovadoras. Entonces, es una lucha esto, digamos, no es sencillo. Por otro lado, la arquitectura que se necesita para soportar esta evolución es muy compleja, o sea, no es trivial. Los microservicios no son triviales y todo lo que viene asociado a ellos no es trivial. Las arquitecturas mesh básicamente son una composición medio heterogénea que te posibilita encarar estos desafíos y tienen básicamente tres capacidades que las determinan, que las caracterizan, digamos. Una es multiexperiencia, otra es la posibilidad de mediar entre APIs y otra es los servicios multigranulares. Así que ahora nos vamos a enfocar un cachito de tiempo en estas tres capacidades. Es 1 menos cuarto, o sea que ya pasaron los 45 minutos de la charla original. Nosotros por este percance que tuvimos al principio tuvimos que empezar y cuarto. Entonces, yo voy a seguir unos minutos más y en todo caso cortaré a la 1, que sería el horario en que estaba pautada la charla, y yo me voy a quedar igual para unos minutos más para responder dudas si tienen. Lo que sí, estoy tratando de respetar el horario original más allá del pedido del percance técnico, ¿está bien? Bien. Entonces, vamos a... ¿Qué es multiexperiencia? ¿Qué llamamos multiexperiencia? Bueno, no tengo una definición muy exacta, pero básicamente tiene que ver con la diversidad de formas de interacción que los usuarios tienen hoy en día en lo que se llama el Digital Journey con una compañía. El Digital Journey es básicamente toda la colección de puntos de contacto que el usuario experimenta
a lo largo de su vida dentro de interactuando con la compañía. Y hoy, digamos, vemos que estos múltiples puntos de contacto se dan sobre múltiples dispositivos, o sea, tenés smartwatches, smartphones, desktop applications, web applications, wearables, reconocimiento de voz, de imagen, gestos, realidad aumentada. Tenemos un montón de posibilidades de consumir servicios, de conectarnos con una empresa, con una marca, con un producto. Y algunos son muy nuevos, digamos, ¿no? Hay muchos que no están tan difundidos hoy. Digo, hoy una empresa nueva, innovadora, no puede tener solo una aplicación web. Probablemente tenga que tener, si tiene un producto, tiene que poder exponerlo a través de muchas otras interfaces. Entonces, ¿qué representa esto desde el punto de vista técnico o tecnológico? ¿Qué implica? Bueno, como se ve un poco en la imagen que acompaña este slide, implica por un lado aplicaciones más pequeñas y de propósito más específico. O sea, nosotros hoy hablamos muy poquito de agilidad, y no es el tema de esta charla, pero algo mencionamos. Nosotros tenemos que pensar en arquitecturas que permitan acelerar el time to market, que permitan cierto grado de agilidad, que digo, si yo tengo que modificar un core bancario y por ahí una aplicación mínima puede llevar meses si no tengo alguna arquitectura que me soporte este tipo de situaciones. Los cambios en la regulación, por ejemplo, se hacen de un día para el otro y son altamente costosos en términos de recursos humanos. Entonces, acá, teniendo aplicaciones más pequeñas, de propósito específico, permiten enfocar, permiten reducir los tiempos y enfocarlas en workflows más simples. También puede ser una aplicación para un determinado perfil, para un determinado dispositivo. Puede ser que una aplicación sea compartida por varios perfiles, pero tengas distintas aplicaciones para distintos dispositivos. O sea, hay mucha variedad, digamos. No hay una receta que me diga, bueno, no, tenés que definirlo así. ¿Está bien? Lo que sí es acotado el alcance de estas aplicaciones. Entonces, si bien esas aplicaciones internamente puedan ser más sencillas, porque son más pequeñas, la arquitectura general suele ser bastante más compleja. Y asegurar una experiencia de usuario consistente también se hace más complejo y más dificultoso. Adicionalmente, esto en general, la comunicación entre las aplicaciones y los backends, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, se hace a nivel APIs, o sea, exponiendo APIs. ¿Está bien? Entonces hay un backend que ahora en breve vamos a repasar, y las aplicaciones de propósito específico se conectan con esos backends a través de APIs, consumiendo APIs. Bien, esos servicios de backend justamente son estos servicios multigranulares. Y nosotros acá tenemos como tres grandes grupos, ¿no? Los macroservicios, los miniservicios y los microservicios. Los macroservicios son típicos servicios tradicionales SOA que encapsulan una funcionalidad específica, habitualmente dentro de una aplicación medio monolítica, y son desplegados ya sea en un application server o como parte de una arquitectura SOA en un service bus. Y pueden ser consumidos tranquilamente a través de APIs sin mayores inconvenientes.
Los microservicios son los que hablamos al principio, digamos. Los miniservicios son por ahí lo más nuevo dentro de esta charla, que es básicamente, son muy parecidos a los microservicios, o sea, se despliegan independientemente, escalan independientemente. Lo que pasa es que los microservicios tienen una granularidad más fina que los miniservicios. Tal vez uno, en descomponer un monolito en docenas de microservicios, es más complejo, entonces primero se parte en miniservicios, que son como agrupaciones todas juntas de microservicios, y después se va definiendo cómo se van partiendo. Pero es como un proceso, digamos, ¿no? No es que arranco diciendo, voy a tener un miniservicio acá, un microservicio acá, un macroservicio acá. Muchas veces va decantando. Entonces, las aplicaciones de propósito específico, lo que decíamos es consumen estos servicios. Y muchas veces migrar monolitos a microservicios, como decía antes, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, no se puede, no hay presupuesto, etc. Entonces, los miniservicios son una etapa intermedia entre macro y micro. ¿Está bien? Entonces, cada servicio puede ser implementado utilizando diferentes tecnologías. Esto, digamos, no necesariamente tengo que tener una granularidad y una tecnología para todos mis servicios. No es necesario descomponer todas las aplicaciones en microservicios. Eso, en general, en los proyectos de estas características, lo recomendable siempre es ir paulatinamente. Lo que sí es importante es que estos servicios, este backend que provee estos servicios, puedan componerse entre sí los servicios, porque hay mucha comunicación entre aplicaciones, entre macroservicios, miniservicios, microservicios. Entonces, es importante que sean agnósticos, digo, de manera de poder permitir invocaciones desde distintas tecnologías, aplicaciones, dispositivos. Bueno, un último comentario. En general, todos los servicios se exponen como APIs, ya hablamos de APIs. La forma más habitual hoy de publicar APIs es a través de lo que se conoce como REST, Representational State Transfer. Hay otras formas, hay GraphSQL, hay un método que es medio nuevo, yo mucho no lo conozco, pero van surgiendo cosas nuevas. Y acá hay un tema importante que vamos a ver en la siguiente slide, que es que las aplicaciones consumen los servicios, pero puede haber mapeos uno a uno, o sea, una aplicación consume un servicio y ese servicio está específicamente diseñado para esa aplicación, o puede haber mapeos uno a muchos, o sea, puede haber un servicio que sirva a muchas aplicaciones. Cuando digo aplicaciones acá me refiero a las aplicaciones de propósito específico, ¿no? Entonces, y ahí en esta parte de interconexión vamos a lo que es la mediación de APIs. Refresco, yo había dicho que las arquitecturas Mesh tienen tres capacidades fundamentales. Una es la multi-experiencia, que fue la primera de la que hablamos. La otra es la que tiene que ver con multigranularidad, que es lo que hablamos recién. Y ahora vamos a la tercera, que tiene que ver con mediación de APIs. Entonces, la capa de mediación de APIs permite a los servicios exponer, por un lado, APIs internas, inner APIs, que son consumidas por outer APIs o APIs externas. Las primeras normalmente se pueden conectar entre sí, o sea, hay comunicación entre las distintas inner APIs. Las outer APIs se usan para conectarse hacia afuera de la arquitectura, digamos, hacia afuera
del entorno en donde se está trabajando. ¿Está bien? Las Outer APIs son específicas para las aplicaciones que consumen los servicios, para las aplicaciones de propósito específico. Digamos, básicamente la capa de mediación es un intermediario entre inner y outer y se usa para reforzar algunas políticas, como por ejemplo el monitoreo de la comunicación, securización de la comunicación, refuerza las políticas de autenticación y autorización, previene malware, hace encripción, desencripción, gestiona el tráfico, ruteo de pedidos, balanceo de carga, throttling, auto-discovery, e inclusive transformación de los datos, ya sea traducción entre protocolos, por ejemplo, pasar de SOAP a REST o viceversa, o modificación de parámetros y demás. Hay muchísima diversidad de tecnologías hoy en el mercado que se usan para mediar APIs. Típicamente un API Gateway, pero no es el único. El API Gateway implementa un modelo centralizado, lo que hace es provee una primera línea de defensa. O sea, todas las comunicaciones de todas las APIs hacia el backend pasan por este API Gateway. Y entonces centraliza todo. ¿Está bien? Es un punto de entrada a toda nuestra infraestructura. El micro gateway es un modelo distribuido y lo que hace es a nivel microservicio. Si se fijan ahí en el gráfico, en la parte derecha, en el medio, el microservicio, el micro gateway es a nivel servicio. Entonces, es un modelo distribuido que provee seguridad dentro de nuestra infraestructura. Maneja el tráfico, rutea y demás, pero funciona a nivel microservicio. Cada microservicio tiene lo que se llama un sidecar proxy, que no vamos a tener mucho tiempo para revisar, pero bueno, si les interesa lo podemos ver a futuro. ¿Está bien? Y las Service Mesh usan un modelo distribuido para gestionar comunicación service to service. También se usa para mini servicios y para microservicios también. Normalmente en ambientes containerizados. Entonces hay un montón de comunicación ahí entre los containers intra-container. Bueno, son 1:03 minutos. No quiero extenderme más. Yo tenía un par de slides acá que hablan de algunos productos que los voy a saltear. Quería llegar a la última slide, que es esta, simplemente para redondear un poco una última reflexión. Nosotros en Práctica miramos mucho mercado, tendencias, en particular miramos mucho también qué dice Gartner, Forrester y otras empresas de ese estilo. Y una de las cosas que dice Gartner es que para el 2021 al menos 1/3 de empresas van a desplegar o van a haber desplegado plataformas de desarrollo de multiexperiencia para soportar sus sistemas móviles, web, conversacionales, realidad aumentada, etc. Y por otro lado, Gartner menciona como uno del segundo Top 10 Strategic Technology Trend para 2020 a lo que es multiexperiencia. Entonces, nosotros como técnicos, tecnólogos, arquitectos, desarrolladores, me parece que es importante que miremos estas cosas, porque si bien puede ser que en Argentina tarden un poco más, son cosas que están viniendo, digamos. Hoy los productos, las herramientas y los frameworks que existen en el mercado son muchos, son muy variados, es muy rápido el desarrollo, se mueve mucho el mercado, pero ya existen, tenemos el poder de cómputo, está la capacidad técnica, o sea, son tecnologías hiper interesantes que nos permiten hacer montones de cosas.
Entonces, digo, y elegí dar esta charla porque este es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Entonces, nada, si quieren recomendaciones de libros o de cosas que les interesen leer o investigar o lo que sea, me pueden contactar por LinkedIn. Yo les conté ya todo lo que tenía para contarles. Salté un cachito de la presentación, pero tampoco es lo más importante lo que salté. Era más bien secundario a los efectos de esta presentación. Así que ahora vamos a ver, voy a ver si hay preguntas y les agradezco a todos. A ver, estoy mirando a ver si tenemos preguntas. No veo preguntas. Igual vamos a esperar unos minutitos. A ver, a ver. Bueno, no vemos preguntas en el panel de preguntas. Eso puede significar dos cosas. O que los mareé y no se entendió nada de lo que dije, o que soy un gran docente. Cosa que no descarto, pero tampoco me atrevería a afirmarlo. Así que vamos a dar unos minutitos más, a ver si surge alguna pregunta. Y si no, vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Les pido disculpas nuevamente por el error en el link y por supuesto cualquier cosa estoy a disposición a futuro si surgen dudas o inconvenientes. Así que, a ver, ahí parece que viene una pregunta. No, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por los comentarios. Y estamos entonces, vamos a terminar la sesión y cualquier cosa estamos a disposición. Saludos a todos, muchas gracias.